declaraciones o pensamientos que no necesariamente todos, puede que alguno diga, yo no me siento identificado con ninguno, ¿ya? Pero la idea es que si usted se siente identificado, identificada con esta declaración, usted la seleccione. Cada uno tiene una numeración. La primera declaración es la siguiente. Los demás están allí para hacerme más difícil la vida. Si usted encuentra que se siente identificado, puede seleccionarla ahí en el link que yo les envié. Esto es totalmente anónimo, no va a quedar guardado quién respondió, así que pueden sentirse en libertad de indicarlo, ¿ya? El siguiente es, debo convencer a los demás de que todas las ideas que tengo son correctas y plenamente merecedoras de su aprobación. Estamos hablando de las ideas propias que uno tiene, ¿ya? Siguiente. Los cuestionamientos de mis excelentes ideas me hacen poner a la defensiva y socavar mi seguridad personal. El 4 dice, la actitud hostil de otros al exponer mis nuevas proposiciones son manifestación de posible envidia a mi creatividad. Estamos hablando de ideas o pensamientos que uno puede tener, ¿ya? Tratemos de ser no objetivos, sino realmente lo que puede pasar por nuestros pensamientos en momentos así. Los no, cuando me dicen que no, me producen enojo, frustración, rechazo y porque no puede ser, quizá no son todos, ganas de huir, abandonar o cortar relaciones con lo que me han dicho que no. Siguiente. Seguramente les voy a caer bien a los demás. Esto incluye amigos y personas relevantes cuando vean lo mucho que puedo lograr. El 7 dice, mi padre, madre, jefe u otro casi nunca se sentía o se siente satisfecho con algo que hacía o que hago. Es o era perfeccionista, nunca era suficiente nada de lo que hacía. Siempre miraba los puntos en los cuales no había hecho bien las cosas. Me hizo pensar incluso, quizá, que era un fracaso y siempre sería un fracasado. Siguiente. Si descanso, utilizo mi tiempo para compartir con mis seres queridos o tengo algún tiempo de ocio. Estoy perdiendo mi tiempo y por lo tanto seré un holgazán, fracasado y me sentiré culpable. El 9 dice, soy una persona resuelta. Resuelta en el sentido de ser determinado, como que se me fija una idea, yo sí, lo voy a hacer. A conseguir el beneplácito de mi padre, madre, etcétera, de otra persona importante en mi vida, y esto se ha convertido en un hábito de buscar la aprobación de todo aquel que esté en autoridad sobre mí. El 10, penúltimo, en mi pasado fui humillado, humillada o avergonzado y me propuse que nunca más sería así. Y el 11 dice, estoy en búsqueda de reputación cristiana, esto quiere decir como ir creciendo, experiencia espiritual dramática, cuando uno cae también en la sobreespiritualidad, dominio sobre otros, reconocimiento, estar en lugares de honor, etc. Esa es la última. Estoy revisando acá si han habido algunas respuestas. Ya. Interesante lo que está sucediendo. Ya. Si quieren, después les voy a compartir cuáles fueron las respuestas. Declaración 5. Ya. Solamente les voy a decir que la que está ganando con un 24% es la declaración 5. Los no me producen enojo, frustración, rechazo y o ganas de huir, abandonar o cortar relaciones con los que me han dicho que no. ¿Ya? Esa es la que está ahí repuntando. Y lo otro ya se divide muy parejo. A ver, el otro, de las 7, mi padre, madre o jefe u otro casi nunca se sentía satisfecho con algo que hacía. Las 7.
También están peleándose entre las dos. Y el tercer lugar, que va a ser la otra que vamos a considerar, es la 10. En mi pasado fui humillado, avergonzado y me propuse que nunca más sería así. Ya. Ojo con estas cosas. Ahora, no siempre uno es tan consciente de, puede ser que en realidad yo no viví esto, gracias Señor, qué bueno, pero no siempre uno es tan consciente también de lo que nos pasa, ¿cierto? En nuestro corazón. Así que vamos a comenzar primero entendiendo qué significa ser una persona impulsiva, impulsada o determinada, y en este caso la otra palabra que utilizamos acá, que era resuelta. Ser una persona impulsiva es una persona que se deja llevar por sus propias emociones y toma decisiones apresuradas. Tito, ¿tú me puedes ayudar con el pasaje que está ahí? ¿Está muy pequeña la letra? Salmo 139. Hay que abrirle, señor Ahí sí. director. Ah, gracias. No, sí se ve. Dice, Gracias. Dios mío, tú me conoces muy bien y sabes todo acerca de mí. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¿Cierto? Solamente Dios conoce lo profundo del corazón. Una vez se intenta por su propia cuenta tratar de examinarse, lo cual no está bien, porque Dios nomás conoce el corazón y puede realmente mostrarnos lo que está equivocado en nosotros. Uno tiene una visión muchas veces distorsionada de quién es uno, ¿ya? Producto también de experiencias pasadas, de cosas que aprendimos en nuestra edad temprana, principalmente cuando éramos más pequeños, son las que más nos impactan en la vida hoy. Entonces, en una persona con determinación no controlada o una persona impulsada, suceden distintas cosas. Vamos a ver solo algunas. Esas letras pequeñitas no es necesario que le alcancen a ver, las grandes sí, ¿ya? Porque el otro lo vamos a conversar. Lo primero dice, a una persona impulsada puede solo satisfacerla los logros de forma temporal. ¿Le ha pasado a ustedes que ustedes se proponen metas, logros, y una vez que tienen ese logro, como que ya sienten un mal sabor de boca y dicen, no, quiero otra cosa más, necesito otra cosa más? Las personas que están impulsadas o que viven con un carácter más, con determinación no controlada, necesita acumular éxito durante toda su vida. Y además, nada de estos éxitos son siempre suficientemente impresionantes, siempre buscan cosas mayores. ¿Ya? Esto puede ser consecuencia de ciertas influencias que nosotros tuvimos en nuestra edad temprana, como conversábamos. ¿Y esto por qué es? Porque hay una necesidad muy importante de obtener aprobación, ¿sí? De ser reconocidos. A una persona impulsada también le preocupan los símbolos de logro y notoriedad frente a los demás. Esto también tiene que ver mucho con la apariencia. Pueden ser grados académicos, puede ser una casa y el tamaño de mi casa, una oficina. No no pensemos solo en lo profesional, ¿ya? Porque una ama de casa también puede tener estas aspiraciones, ¿ya? Aquí no tiene que ver con algún puesto, algún cargo, algún rol en particular, sino que está asociado a distintas áreas de nuestra vida. El tipo de esposo que yo tenga, ¿sí? Que tenga una buena situación económica, que mis conocidos tienen que ser personas reconocidas, mi ropa tiene que ser de cierta marca. Bueno, un sinfín de cosas. La persona impulsada también podría terminar presa de la descontrolada búsqueda de expansión, buscando siempre nuevas y más grandes oportunidades de logro. Es una persona que no se fatiga de alcanzar nuevos logros. Está propensa a una consideración limitada por la integridad, engañando a los demás a sí mismo. O sea, para esta persona incluso puede ser válido el fin justifica los medios. Puede pasar a llevar incluso sus convicciones. Por otro lado, podrías poseer aptitudes limitadas de trato con la gente y manifestar ira, a menos que la gente le pueda servir para utilizarla, para conseguir sus logros, o simplemente es un competidor con él, es un enemigo, ¿ya? Entonces, las aptitudes con el trato de la gente no son relevantes.
Y además cada esfuerzo que realiza lo considera como una competencia. O sea, los proyectos son más importantes que las relaciones. ¿Ya? La agenda de esa persona no es negociable. Son eficaces para la acción, pero a costa del desastre en las relaciones. ¿Sí? Entonces, aquí también es bueno preguntarse, ¿es la agenda propia, que es para servirse a sí mismo, o es la agenda de Dios, que es para servir a Dios? Una persona puede experimentar con esta otra persona este es el siguiente pensamiento. Me pregunta cómo estoy, pero es mejor que no sepa, ya que está demasiado ocupado como para prestar atención a alguien como yo. ¿Ya? Una persona relacionándose con este otro puede, y no solo uno, varias personas pueden pensar esto al relacionarse con esta persona. Y la gente impulsada generalmente podría estar muy atareada y no tener tiempo para Dios, familia y otros asuntos relevantes. ¿Sí? Incluso esta persona podría tener una actitud de autocompasión por decir, hoy tengo tanta carga laboral, estoy tan cansada y ya no sé qué hacer. Pero si uno intenta darle una solución, espérese nomás, esa persona no va a permitir que haya una solución, sino que también se agrada de que los demás tengan compasión con esa carga alta de tarea que tiene. Ya. Esto, los ejemplos que vimos tienen que ver con cosas a nivel extremas. No obstante, algunos de nosotros podemos tener algo de cada una de estas cosas, ¿ya? Vamos a cuál sería la posible causa de que una persona tome este tipo de actitud. En nuestra vida, nosotros tenemos importantes figuras de autoridades. Por ejemplo, padres, madres, ¿cierto? O sea, padre, madre, jefes, profesores, etcétera, que mediante un mensaje que nos han entregado, también en nosotros implantan un mensaje que es perdurable en el tiempo. Y por lo tanto, cuando yo me vea sometido a distintas cosas, voy a ver por qué reacciono de esta manera. Es porque hay una causa detrás. Vamos a poner dos situaciones muy simples como para poder comprenderlo. La primera es una misma situación con distintas respuestas. Un hijo le dice a su padre, padre, metí un gol, muy contento. Y el padre le responde, muy bien, hijo, así se hace. Y aunque no lo hayas logrado, estoy igualmente orgulloso de ti, porque todos fallamos y lo importante es perseverar hasta lograrlo. Nada colocará en duda mi amor y aceptación por ti. Qué rico que a uno le respondan eso, ¿no? O sea que el hijo estaba feliz porque metió un gol, pero el papá le dio una respuesta que, aunque no hayas metido el gol, mi amor y aceptación por ti no cambia. No obstante, la misma situación con otro papá, la respuesta es, el padre le dice, sí, pero te perdiste la oportunidad de meter otros dos. ¿A cuántos no nos pasó eso? O yo soy la única, a mí me pasó por lo menos. A los papás no se les enseña a ser papás, ¿cierto? Y muchas veces la respuesta que les damos a los hijos, que se les da a los hijos, que les da, incluso pensemos también a aquellos que Dios tiene a su cargo personas para discipular, personas en las cuales ustedes sean de influencia también. ¿Qué tipo de respuesta ustedes les dan con respecto a sus logros? ¿Qué es lo relevante? ¿Los logros? Generalmente, este tipo de respuesta lo que genera es un aprecio más por los resultados que conduce a obtener el logro, en este caso, más que por el proceso. Perdón, que el proceso que conduce a obtener el logro. O sea, es más importante el logro en sí que el proceso para obtener ese logro. O sea, no son de esas personas que son motivadoras, no, tranquilo, si tú vas a poder. Bueno, sabemos que como hijos de Dios nosotros buscamos la ayuda en el Señor Jesús y con Él nosotros podemos alcanzar lo que Dios quiera que hagamos. Entonces, muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos este tipo de actitudes, ya sea de impulsivas, ¿sí?
caprichosas. Em, a mí me pasó una vez, yo les voy a contar, que yo pensaba que tenía la mejor idea del mundo mundial, no, en cuanto al servicio con el Señor. Y yo me acuerdo que fui a hablar con Olger y yo le dije algunas cosas. Olger es el director de la casa donde estamos, para que ahí quienes no sepan. Entonces, yo fui súper motivada, etcétera, y yo dije, Señor, yo quiero hacer esto y esto, lo otro. Y voy, le cuento mi idea, y fueron solo cuestionamientos, fue decirme no, no, no y no. Un no rotundo. Luego de ese no, sucedió conmigo que vino frustración, mucha frustración. ¿Qué pasaba conmigo en particular? Yo desde pequeña crecí en una casa en el cual, producto de distintas cosas que habían yo amo a mis papás, pero pasaron situaciones que fueron complejas y había una familia muy disfuncional, muy disfuncional. Entonces yo dije, ¿cómo puedo llamar la atención de mi familia? Y me di cuenta que sacándome buenas notas, siendo una niña ordenada y cumpliendo con lo que me pedían, ahí está la mía. Así yo llamo la atención. Entonces siempre mi vida fue de no parar. Entré a estudiar, trabajé, nunca paré, nunca paré, nunca paré, porque mi enfoque fueron los logros. Fue decir, si yo obtengo todas estas metas, entonces yo voy a ser aceptada por los demás o voy a llamar la atención de los demás. Debo también buscar agradar al otro, ¿ya? Para no sentirme rechazada. A mí me pasó de pequeña que yo me sentí muy rechazada. Entonces yo empecé a tener ese tipo de actitudes. Y cuando me dijeron, y yo les podría contar un montón de situaciones en mi vida cristiana, porque en mi vida sin Dios fueron muchos los sí, pero en mi vida cristiana, al comienzo de mi vida cristiana fueron muchos los no. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía lo que estaba pasando en mi corazón y Él quería sanarme. Los no de Dios y aún los no equivocados de las personas que están en autoridad sobre mí, Dios los va a ocupar para bien. Aún los no equivocados, porque uno dice, no, es que esta autoridad se equivocó, y uno puede tomar resentimiento en su corazón, pero aún como hijo de Dios, el Señor está en control de lo que me está pasando. Él tiene un plan con toda esa situación. Entonces, más que decirme que sí, mi papá, Dios, está preocupado del estado de mi corazón y de la sanidad de mi corazón. En el comienzo de mi vida cristiana, como les contaba, experimenté muchos no, y en un momento me llevó a llorar. Mi primera líder fue súper de disciplina. La primera autoridad espiritual que yo tuve era disciplina, disciplina, disciplina. Entonces, cuando yo llegué al ministerio era, oye, aquí está la mía, yo aquí hago todo, puedo servir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y claro, yo llegué a puro servir. Pero el Señor en un momento me hizo detenerme y me dijo, no, es tiempo ahora de sanidad para tu vida. Y ahí vinieron todos los no de Dios. Y el Señor ahí me colocó una nueva autoridad espiritual en ese tiempo, la cual era de no, pero de no llenos de gracia. Yo, por ejemplo, era de las personas que decía, vienen vacaciones, me quiero ir de misiones. Entonces yo siempre andaba buscando, pero era miren, más que el hacer, porque uno puede decir que bonito y ser de misiones, pero hay motivos equivocados en el corazón, de buscar agradar, de buscar algún tipo de reconocimiento. Más que lo que uno haga, Dios conoce qué es lo que está pasando en el interior del corazón. Y yo necesitaba de alguna forma sentirme validada por los demás. Y esa autoridad espiritual que yo tuve sí me permitió entender la gracia de Dios y cómo Él me amaba. Entonces nosotros vamos a pasar ahora a ver dos personajes que fueron impulsivos en su vida. En realidad vamos a hablar de tres, pero uno o menos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien piensa en algún personaje en particular que haya sido impulsivo bíblico? ¿Alguien se acuerda de alguien?
Voy a hacer por el chat. Ya, Pedro. Ya, y Antiguo Testamento dice Sansón. Otro de Antiguo Testamento, porque Pedro es uno de ellos. Otro, súper impulsivo. Rey. Primer rey. Saúl, muy bien. Saúl, ¿ya? Saúl, vamos a ver ejemplos de hombres impulsivos y vamos a ver la diferencia entre Saúl versus dos otros hombres que también tenían un carácter impulsivo, que era, en este caso, Pedro y Pablo. Saúl tuvo un final distinto al de Pedro y Pablo, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tuvo un final distinto? Y aquí es donde tenemos que pedir al Espíritu Santo también que nos ayude también a examinar el corazón al respecto. Ya, Saúl. Saúl era un hombre que poseía tres características. Primera de Samuel 9:1-2. Puede ser, Carito, ¿tú me puedes ayudar con Primera de Samuel 9:1-2? Por favor. Y si le ayudan con su... Ahí. Gracias. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era un hombre, gracias Carito, que venía de una familia que tenía una buena situación económica y él ya tenía todas las de ganar solo por su apariencia. Decían que era de un hermoso parecer, o sea, era el más alto de todos porque decían que ninguno lo sobrepasaba de su hombro, ninguno. Era un hombre alto, bien, dice bien desarrollado, o sea, era un hombre que estaba, que llamaba la atención y uno decía, sí, tiene toda la pinta de rey, ¿ya? Entonces tenía un aspecto atractivo y había una presencia predominante que él tenía. Y esto precisamente puede ser un peligro para una persona. Yo ahí digo, por eso el Señor también ha escogido lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, porque en realidad una persona que llega así con muchas cosas que uno dice aparentemente sí, esta persona las tiene todas, puede ser peligroso para el corazón de esa propia persona. Saúl fue un hombre que fue ungido por Dios, ¿ya? Incluso dice la palabra de Dios que cuando fue ungido dice que él, su espíritu fue mudado. O sea, Dios le dio una unción especial a él como rey y también hubo un cambio y lo dotó también de talentos, de capacidades para poder llevar la obra que el Señor quería. Pero había un problema con Saúl. ¿Cuál creen ustedes que era el problema con Saúl, el problema de fondo? A ver si por el chat o como quieran, alguno lanza alguna palabra. Su corazón, ¿cierto? Había, bueno, sabemos que el corazón de todo es engañoso y perverso, ¿cierto? Pero había un tema particular en él, en su corazón, que claro que tiene que ver con la desobediencia. No sé si inseguro, no estoy segura de eso, no voy a... Porque Saúl creía que él lo que hacía estaba bien, ¿ya? Pero a él le sucedió varias situaciones, hay dos situaciones en las cuales él fue muy desobediente a Dios, y una de esas fue en Gilgal, ¿cierto? Cuando le dijeron, espera que el profeta llegue, a que el profeta llegue, y entonces se harán los sacrificios, pero él con temor por el tema de que tenía a los filisteos como enemigos, llega y él mismo se adelanta, se pone impaciente. Ahí está la primera manifestación de impulsividad. Impaciente y falta de dependencia a Dios, empieza a sacrificar él, siendo que eso él no lo podía hacer. Esa era una tarea que tenía el profeta Samuel. O sea, ya estaba no cumpliendo el pacto de Dios. Entonces Samuel tenía esas rebeldías en su corazón, orgullo,
con Dios. Yo creo que si Saúl después hubiera tenido un arrepentimiento real, genuino con Dios, yo no sé si Dios lo hubiera vuelto a colocar como rey, pero Dios no lo hubiera desechado. Y algo que pasó con Saúl es que Dios lo desechó porque su corazón nunca estuvo dispuesto a ser transformado por Dios, nunca, nunca. Él siempre se dejó llevar por los impulsos de su propio corazón. Confía, de hecho, hemos visto como en la palabra de Dios, Él habla de tu Dios, él no habla de mi Dios, como hablaba David, ¿cierto? Él hablaba de tu Dios, le decía al profeta. Él nunca tuvo una relación personal con Dios mismo. Entonces su corazón, como todos nosotros tenemos muchos problemas en nuestro corazón, pero nunca quiso morir, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que la semilla debe morir para dar frutos. ¿Qué es morir, chiquillos? ¿Qué se les ocurre con la palabra morir? ¿Con qué lo pueden relacionar? Si no, o sea, ¿con qué significado los pueden relacionar con respecto a lo que Dios nos dice en su palabra de morir? ¿Ya? ¿Sacrificio dicen por acá? Menguar, ¿ya? Ya, hay esas dos que dicen. Hay una palabra que tiene mucha relación con lo que es morir y es renunciar. Renunciar a lo que dicta mi corazón. Renunciar. ¿Sí? O sea, Dios sí me pide renunciar, pero ¿con qué fin? Con fin de que Él pueda reinar, ¿cierto? A diferencia de Pedro y Pablo, que Pedro y Pablo, yo doy tantas gracias por la vida de Pedro, yo doy muchas gracias por la vida de Pedro porque realmente es una esperanza para mi vida. Imagínense, pensemos, ¿qué hizo Pedro? ¿Se acuerdan de cosas que hizo Pedro? Yo ya tengo como 4, ¿qué decir? Equivocada delante de Jesús. Le dijo a Jesús, cuando Jesús quería irse a Jerusalén, y él dijo, no, tengo que ir y ahí me van a matar, y pero voy a resucitar, le dice Jesús. Y él dice, no, no dejes que eso te pase. Pedro tenía más los ojos, y de hecho en ese versículo lo dice, no coloques los ojos, tú colocas los ojos, tu visión es la de hombres y no la de Dios, tú no ves las cosas que Dios quiere hacer en todas estas situaciones, y él le dice, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, lo reprende, le dice Jesús a Pedro. Pedro, por ejemplo, le cortó la oreja a uno de los que iban a apresar a Jesús, ¿ya? Hizo eso de decirle a Jesús, no, no hagas esto. ¿Qué más hizo Pedro? ¿Qué más recuerdan? Muy importante. ¿Qué hizo 3 veces Pedro? Negó a Jesús, ¿cierto? 3 veces lo negó, ¿ya? Pedro en sí era un hombre súper impulsivo, pero hay algo tan lindo que aparece en la palabra de Dios. Ahí dice, no quería que Jesús lavara sus pies. Buena esa, sí, también. Tampoco quería que Jesús lavara sus pies, no, porque él siempre era muy emocional, se dejaba mucho llevar por las emociones, ¿cierto? Pedro era como que, incluso cuando le decía al Señor Jesús, a ver, leamos Lucas 22. Nori, ¿tú me puedes ayudar con Lucas 22? Por favor. Sí. 33 y después el 61 y el 62. Lucas 22, 33. 33, sí. Ya voy. Encontré el 33. Lucas 22, versículo 33. Aquí voy. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Y después, y ahora el 61 y el 62, Nori, porfa, de ese mismo capítulo. Sí. Rápido. Entonces el Señor, dirigiéndose hacia Pedro, lo miró. Pedro recordó que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y salió afuera, lloró amargamente. Ya, miren, Pedro había gracias Nori, Pedro había una intención de parte de él. Él le dijo, no, yo por ti estoy dispuesto a ir hasta la muerte. ¿Se cumplió eso en Pedro? ¿Se cumplió? ¿Qué dicen? ¿Pasó eso con Pedro?
Pasó, sí pasó, pero después de que él fue procesado. Porque si se dan cuenta, en él estaba la disposición de responder al llamado de Jesús. Incluso en toda su emocionalidad, yo quiero ir hasta la muerte contigo, pero después de que fue pasado por todo ese proceso, porque para que Dios te dé el lugar al cual te está llamando, primero te tiene que hacer pasar por un proceso, de santificación, de sanidad, de tantas cosas, restauración. Pedro estaba pasando por ese proceso de restauración y todavía él no recibía ese poder de lo alto que viene cuando ya empieza a cumplir su llamado, ese poder que da el Espíritu Santo. Cuando Pedro recibe ese poder, él ya es un hombre transformado, ¿sí? Y ahí es cuando él es otro hombre, ¿ya? Si bien no perfecto, ahí suceden otras situaciones que vemos en Hechos, pero es un hombre ya distinto. Pedro dijo, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pero Jesús, de hecho a mí me llama tanto la atención de que después de que Pedro lo niega, Jesús lo miró a él, lo miró en ese momento. Que tiene que haber experimentado Pedro en ese momento tan fuerte y como Jesús diciéndolo, ves, cuidado con tu corazón, cuidado con lo que dices, porque el corazón es engañoso. Y él experimentó un dolor tan grande que dice que él lloró amargamente. Ahí Pedro tuvo lo que nosotros necesitamos. Bueno, Pedro, necesitamos tanto ese arrepentimiento y ese quebrantamiento que para no ser aquellas personas impulsivas, dominadas por sus deseos, por sus caprichos. Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo voy a tener anhelos que van a nacer del corazón, que no van a estar alineados con Dios, y entonces voy a ir dividiendo, yéndome por un camino equivocado al que Dios quiere. Por eso también el afiche muestra dos caminos, ¿sí? Porque las emociones las emociones no son malas en sí, Dios las dio y somos obviamente a imagen y semejanza de Dios, pero las emociones no controladas por el Espíritu Santo nos van a llevar a tomar decisiones que son en base a nuestros caprichos, nuestras percepciones de lo que puede ser nuestro camino aquí en la vida y no el llamado que Dios quiere. Jesús primero tuvo que procesar a Pedro con sus emociones, con su carácter, hasta que Pedro fue transformado, ¿sí? Y finalmente Pedro murió por Jesús, murió incluso dado vuelta. Él dijo, yo no voy a morir como mi Señor, y lo crucificaron al revés. Pedro fue un hombre que fue fiel hasta la muerte. Y hay algo tan lindo que a mí siempre me llama la atención, que es la actitud de Pedro cuando en Juan 21 Jesús les dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, Señor, tú lo sabes, te quiero. ¿Sí? En el idioma es fileos versus el ágape, versus el amor incondicional, que él le pregunta a Jesús, ¿tú me amas? Y él le dice, te fileo, o sea, sí, te quiero, es un afecto, pero ya no es el mismo Pedro que le dice, sí, yo te amo, ya está la... No, es un, sí, te quiero, ¿ya? Porque él ya vio, ya sabe, o sea, él ya vivió tantas situaciones y lo más fuerte que fue cuando negó a Jesús, y Jesús lo miró y él experimentó arrepentimiento y quebranto. Y su actitud ahí es distinta. Y es tan lindo el Señor Jesús porque como que lo redime en esa oportunidad. Le dice 3 veces, las 3 veces que Pedro lo negó, y ahora le pregunta 3 veces si lo amaba. Y ahí Jesús le dice entonces, apacienta mis ovejas. Pedro estaba siendo preparado para liderar la iglesia. Y finalmente, por la disposición del corazón, él pudo hacerlo. O sea, lo más importante, más que cualquier capacidad que usted tenga, más que su impulsividad, porque yo puedo decir que, Señor, ¿cuán impulsiva he sido yo en mi vida? Si usted tiene disposición en el corazón, disposición a ser tratado por Dios, a morir, Dios va a hacer y va a cumplir su propósito. Es importante la disposición que tengamos en el corazón, es la clave en la vida. Ya esa es la diferencia. Y Saulo, bueno, Simón, que después fue Pedro, y Saulo, que después fue Pablo, también fue un hombre que era muy religioso, que
Él llegaba y partía a las ciudades matando cristianos pensando que estaba haciendo lo correcto, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y esto, en todas las versiones de la Biblia no aparecen estas palabras específicas, pero en la Reina Valera dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Pero independiente de que aparezca o no aparezca, Jesús obró en Pablo y Pablo hizo lo que Jesús quería que hiciera. ¿Ya? Entonces Pablo tenía también esa disposición. Me gustaría que leyeran esta historia. Birmita, ¿tú me puedes ayudar a leer esto? Por favor. Ya. Aunque tuve un comienzo de perdón hacia mi padre, él nunca fue capaz de reciprocarlo. Nuestros últimos años estuvieron marcados por un silencio que era ensordecedor. Mi padre nunca conoció a sus nietos, nunca fue capaz de disfrutar de una familia de hombres y mujeres que querían conocer aquello en lo que Dios le agrada. Y entonces llegaron los últimos días de su vida. Cuando le pregunté si lo podía ir a ver, él me indicó que me quería ver. Al llegar a su cuarto del hospital, pude notar con claridad que se estaba muriendo. ¿Quién eres?, me preguntó mirándome desde su cama. Soy Gordon, tu hijo, le dije. ¿Por qué estás aquí?, me preguntó. He venido para decirte una vez más que hay paz entre nosotros dos, que te amo y que estoy agradecido con Dios de que hayas sido mi padre. Las últimas palabras que me dirigió fueron, lo siento, lo siento, lo siento. 2 días después había fallecido. Aquí vemos la relación compleja de un hijo con un padre, cuyo padre quizá tampoco nunca fue recíproco a ese perdón que el hijo quiso obtener, producto ya de una restauración que este hijo tuvo en su vida con Dios. Y las últimas palabras que ellos tuvieron, o sea, el hijo le estuvo dispuesto a decir que te amo y estoy agradecido con Dios de que haya sido mi padre. Y esta persona en particular fue un hijo muy dañado por ese padre. Nosotros en nuestra vida hemos tenido situaciones por las que hemos vivido que nos han llevado a ser personas que podemos aceptar migajas de amor, podemos buscar de cualquier forma agradar o ser aceptados. Y lo hermoso es que Dios, con todo su amor, puede venir a suplir esa necesidad de aceptación y amor, que nos produce quizás ser personas que busquemos siempre los logros para poder buscar de alguna forma ser aceptados por otros. Entonces es importante considerar distintas cosas que vamos a conversar ahora. Primero es que si usted quiere que los demás aprueben todo lo que desee su corazón, está bien, está bien, pero va a tener que vivir con las consecuencias usted solito si algo no funciona. Entonces, si Dios le dice que no, es porque es mejor que no. Es mejor que no. Y yo una vez les digo, aún los errores de las personas, supuestos errores, ¿ya? Que es que no, Dios está en control y Dios encamina todo para bien. Yo he tenido en mi vida, y muchos de nosotros hemos pasado por injusticias. En mi vida cristiana pasé por injusticias igual fuertes, pero Dios tenía un plan para mi corazón, porque mi corazón no estaba bien, ¿sí? Mi corazón no estaba bien. Entonces, aún los errores son para bien para mi vida. Es tan rico entender de que yo puedo descansar, que mi papá tiene el control. Yo después de un trato gigante, y todavía me falta mucho, puedo un poco más entender que ya no es necesario ir a buscar aquellas cosas que quiero. Con Dios, yo simplemente voy a mi Padre y le cuento lo que quiero y espero en Él. Y las cosas llegan solitas, 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 porque a Él le place. Pero no tengo que andar yo como una mujer impulsiva buscando, o tomando decisiones caprichosas. No, sino que Él se ocupa de eso en mi vida.
Debo aprender a valorar entonces cuando los demás me dicen que no y agradecer cuando algunas mentes que quizás están más preparadas que yo me dicen la verdad. A veces yo desecho la experiencia de un otro. Y esto pasa mucho con los que son más jóvenes. ¿Ya? Pasa mucho de menospreciar la experiencia de los que tienen canas. ¿Sí? Las autoridades tienen experiencia y tenemos que saber escucharlas. Saber escucharlas. Yo recuerdo tanto los mira de Olger. Mira, cuidado con esto. Y yo agradezco también eso. Los de mi mamá también son necesarios, pero muchas veces uno, el corazón, no, yo creo que está equivocado. Cuidado con la resolución, la determinación o la impulsividad. Estos pueden ser motivos de caprichos del corazón. Es importante entender que Dios coloca a personas en nuestra vida para ayudarnos a tener éxito en nuestra vida, ¿sí? Y eso significa, obviamente, como hemos hablado, que muchas veces nos van a decir que no, porque es necesario. Salirme con la mía no significa necesariamente tomar buenas decisiones o hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado con el ser voluntarioso. Incluso una persona que es muy voluntariosa puede llegar a ser un líder que es tóxico, ¿sí? Que va a mal influir en otros. Y es importante también protegernos con personas adecuadas para ver si hay señales de una determinación fuera de control. Voy a colocarme ahí para que no estén viendo la presentación. Otra cosa que también es súper importante es que nosotros debemos aceptar que quizás jamás obtendremos aprobación de alguien terrenal, ¿ya? Pero Dios puede mucho más que eso. Él nos acepta, Él restaura por medio de su Espíritu Santo si nos rendimos y nos limitamos a perdonar a las personas que nos hayan ofendido. Yo no sé si ustedes vieron la película que me gusta mucho, que es Puedo Imaginar. Esa película es para mí igual súper, me habla mucho el Señor porque tiene que ver mucho también con mi niñez en cuanto a sentirme también, bueno, a vivir distintas situaciones. Pero la parte en que yo más lloro de todas, bueno, no la he visto, no, pero no sé cuándo qué va a pasar ahora, es la parte final, cuando él está cantando frente al público. El padre ya falleció y conoció al Señor y tuvo una restauración, su papá, y el público se va en su mente, ya es como una sanidad que Dios está haciendo con él. Y él ve solo en el público a una persona, a su papá. Y ese papá, para que no se la imaginen tanto, y ese papá, aquí está, ese papá se para entre medio del público, le sonríe y lo empieza a aplaudir a él. Y eso era todo lo que él necesitaba en su vida, aprobación, era todo lo que él necesitaba, aprobación. Necesitaba que el papá le dijera, estoy orgulloso de ti, porque tuvo un papá que siempre le cuestionó todo, que le apagó sus sueños, bueno, además de que fue muy maltratador. Y ese tipo de sanidad Dios puede hacerla aun cuando el padre no esté vivo. Dios puede traer, o esa autoridad influyente en su vida. Yo he visto como Dios ha traído mucha restauración en esa área en mi vida, mucha. Yo necesitaba tanta aprobación, y veo como el Espíritu Santo puede traer ese consuelo y el decir, ¿sabes qué, hija? Te amo. Así, bueno, muchas veces hemos hablado de cómo Dios le dice a su Hijo Jesús, sin haber hecho nada, este es mi Hijo amado en quien me complazco en este Hijo amado que tengo. Este es mi hijo Héctor, este es mi hija Eli, mi hija Virmi, Nori, Tere, Amarilis, Irra, Gaby, todos, o sea, Jairo, Mayo, todos los que están acá. ¿En quién me complazco? Y solo esa restauración empieza a transformar mi vida. Esa restauración también la hizo con Pedro, ¿sí?
Incluso a veces uno puede buscar, como hablábamos en un comienzo, experiencias emocionales, espirituales, porque quiero ser alguien especial, que los demás admiren y dicen, wow, esta persona tiene experiencias espirituales espectaculares. Hay tantas cosas en el corazón que pueden pasar producto de esa falta de sanidad. Entonces necesitamos tanto ser restaurados, porque esto viene de algo más allá, viene de nuestra edad temprana, nuestra niñez. ¿Qué nos pasó antes que llegamos a tener este tipo de actitudes? Detrás de un gran hombre, detrás de un gran siervo o sierva de Dios, hay un gran proceso. Hay un gran proceso que Dios tiene que hacer primero. Entonces, usted no tiene que compararse con otros ni envidiar a otros, porque Dios tiene un plan lindo, hermoso, específico con su vida, que no se compara al del otro, es incomparable con el que está a su lado y con aquellos dones que usted pueda anhelar de algún otro. ¿Ya? Es único. Papá Dios tiene un plan único con usted, que no se compara. No se trata del que más corre o del que corre más rápido. Se trata del que llega a la meta. De ese se trata. Tenemos que perseverar en el camino. Y si algunos, yo los veo allá corriendo lejos y dicen, pucha, no, se trata de llegar a la meta. Eso es lo que quiere el Señor. Y en ese camino está el Señor ahí, haciendo un proceso muy particular conmigo mismo. Muy particular conmigo mismo, que no se compara al del otro, es totalmente distinto. Si usted ve bendiciones hoy en la vida de otro, esa persona, sepa usted que también ha tenido un proceso o también tendrá un proceso, que es con Dios, a solas. Es una relación tan personal y única. Entonces, Dios deposita un poder que requiere una alta responsabilidad, ¿ya? Y para que no ocurra lo que pasó con Lucifer, que Lucifer se rebeló con Dios, ¿cierto? Ni tampoco las autoridades se recomienda en la Biblia que sean neófitos, o sea, gente nueva en el Señor. Es necesario primero ser tratados por Dios. Tratados, sanados, restaurados. A mí a mí me gusta tanto como mi papá está más interesado en mi corazón que en mis logros, porque él me dice, Claudia, detente. Claudia, no. Claudia, es tiempo de descansar. Claudia, o sea, es necesario eso para mi vida. Él está más interesado en mi corazón. Y cuando él diga, ya, te he procesado, has sido tratada, te he sanado, te he limpiado con mi bálsamo de amor, ahora viene esta otra etapa que es, te llamo al llamado que yo te hice en mi servicio. Pedro fue llamado, Jesús le dijo, vengan junto a otro, y los haré pescadores de hombres. A Pablo le dijo, este es mi siervo escogido, le dijo a Ananías, este es mi siervo escogido, con él voy a llevar mi evangelio a los gentiles, en presencia también de reyes. ¿Sí? Dios tenía un llamado con cada uno y así también lo tiene con su vida. Dios tiene un plan con su vida que es único. Entonces, toda esta impulsividad que tiene que ver con esto de aprobación, es importante entonces renunciar. La clave es disposición y morir, que es renunciar. Miren, para terminar, para ir terminando antes de orar, cuando Pedro le dice a Jesús en Mateo 16, le dice a Jesús, no hagas esto, eso jamás te va a suceder a ti, el de morir. Me gustaría que Eli, tú me ayudas con el Mateo 16, 24 y 25. Por favor. Mateo 16. 24 y 25. Ya. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sí, y después habla acerca de qué beneficio hay que si uno obtiene el mundo, gracias a Eli, y pierde su propia alma.
luego de que Pedro le dice esto, Jesús le dice esto a sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tiene que morir, ¿sí? No ser como Pedro, de colocar los ojos, poner la mira en los hombres, o sea, cómo piensa el hombre, sino que cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere de esta determinada situación. O sea, más que usted mirar su situación actual y ver lo terrible que puede ser, a veces uno dice, esto es muy duro, esto es muy fuerte para mí. Yo en un momento de mi vida cristiana dije eso, esto es muy duro, no lo aguanto. Ahora sabemos que Dios no nos va a dar nada de lo que nos podamos soportar, Él sabe hasta dónde. Ni siquiera uno sabe cuál es la verdadera capacidad, pero Dios sí. Pero finalmente eso es necesario, es un camino necesario que Dios tiene que hacer con su vida para finalmente poder depositar ese poder que viene de lo alto y que usted pueda cumplir con el llamado que Él tiene para usted. Entonces, emociones no controladas por el Espíritu Santo versus un llamado en sintonía con escuchar y obedecer la voluntad de Dios. Pero para eso también tenemos que ser procesados, sanados, dejarnos procesar por el Señor, por las manos del Maestro. ¿Ya? Entonces, ya no más atajos, ¿sí? Yo en un momento también me vi buscando atajos para llegar a algún lado, pero el Señor luego me tomó y me volvió a colocar en el camino. No, por aquí, no se salte los procesos. Es necesario que el Señor procese nuestro corazón. Así que, ¿les parece que oremos al Señor y le pidamos por esto? Mire, no se trata de quién de un tema, no se trata de que si estamos en Zoom o estamos en la casa, sino que se trata de disponer nuestro corazón. Ahí en el lugar en donde está, si usted dispone su corazón, independiente de quién esté orando, independiente de quién esté detrás de su cámara, el Espíritu Santo se puede manifestar con poder. Espíritu Santo, no queremos presentarnos delante de ti de una manera religiosa o como siempre lo hacemos, de una manera equivocada, quizá. Queremos hacerlo como a ti te agrade. Y queremos disponer nuestra vida para que seas tú tomando plena autoridad, llevando que nuestras vidas se rindan delante de ti. Esos caprichos, esas emociones no controladas, esos sueños no sujetados ni alineados con tu voluntad, que ahora estén alineados, Señor, con lo que hay en tu corazón. Quizá hay tantas cosas que tú debes sanar, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. A veces los no nos han resentido, nos han hecho enojar, hemos querido renunciar, huir. Pero papá, a veces actuamos como niños pequeños con sus pataletas. Pero a medida de que vamos experimentando ese caminar contigo, vamos reconociendo quién eres tú, tu carácter, cómo tú te vas manifestando con poder. La experiencia contigo nos hace ya no tener pataletas, Señor, porque recordamos que tú has sido fiel en situaciones pasadas y que tú entonces seguirás siendo fiel. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti.
Dígaselo de nuevo. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, ven tú a transformar nuestra vida. Muchas veces nos hemos sentido frustrados, hemos dudado quizá de los buenos planes que Dios tiene para nosotros, pero hay algo que el Señor quiere recordarte hoy, y es que el Señor no desecha a nadie, pero a nadie que tiene un corazón dispuesto. El Señor no desechó a Pedro a pesar de su impulsividad, a pesar de las decisiones apresuradas, emocionales, actitudes que él tuvo, pero él tenía un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor quería que él hiciera. Gracias, Señor, porque tú no nos desechas. Tú no te olvidas de los planes que tienes con nosotros. A veces el camino puede implicar una espera más larga, Señor, pero que nosotros no nos rindamos a esperar. Si algo debemos rendir en nuestras vidas delante de ti, y que tú, Espíritu Santo, hagas lo que quieras con nuestra vida. Dígale eso nuevamente al Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, Dele gracias al Señor por su vida, por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo, independiente de las circunstancias que esté viviendo hoy, y por lo que Él va a hacer, porque Él tiene buenos planes con su vida. No mire más al que está a su lado, ni cómo avanza otro, sino que
ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo, siendo Dios mismo, venga a controlar esas emociones, esos caprichos que tienen que ver también con buscar aceptación y amor. El Señor ya lo acepta, Él ya le ama por cómo es usted, por quién es usted. No necesita demostrar nada más. Y Él se ocupará de su futuro. En sus manos están nuestros tiempos. Gracias, Señor, por eso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.